De hecho, vamos a analizar uno por uno. Acuérdense que aquí nos va a ir quedando poco a poco bien clarito que estos sí, cuatro columnas, cada columna tiene una función diferente para los conectores. O sea, Ajá. engloba con conectores, 5 o 6 conectores cada columna, o al menos 2 para las últimas, que son iguales. Es como los patrones de verbos que tienen la misma terminación. Aquí lo que tienen en común, pues que todos se utilizan para dar una oración que se enlaza con la segunda parte y pues te refleja o te expresa una condición. Y vamos a empezar con los de condición, compañeros. Sí, uno, condición. Condition connectors. No importa que sea español o inglés, o estamos revolviéndolos, pero para no regresarme, pues ahí está. No me sirve a mí de mucho que esté la lista de opciones contraída. Y lo que sí necesito es que sea más pequeño. Control N y listo. Empiezo con la primera, chicos. Le voy a poner con el if. ¿Cómo anotaría? Pero en español vamos a empezar y luego lo traducimos. ¿Cómo dijimos que las oraciones, o más bien, vamos a poner estas dos oraciones primero? Lo vamos a dejar primero antes, como la oración que vamos a usar en general para aplicarla para todos los conectores que tenemos aquí en la tabla. 6 de condición, 6 de contraste, 2 de manera o de modo más bien en español y 2 de lugar. Para todos esos 14 conectores vamos a aplicarle el conector específico que necesitamos, cada uno por uno, pero a la misma oración, para que nos quede bien clarito cómo dos ideas se pueden enlazar de diferente manera, como condición, como contraste, como modo o como lugar. Y la oración o las dos oraciones que dijimos que vamos a utilizar son saliste temprano o sales temprano de la oficina, tú sales temprano de la oficina. Y lo que puedes llamar como oración 2, bueno, aquí el conector que tú decidas que vas a utilizar, y después la oración parte, bueno, la cláusula P, ¿verdad? Porque es una misma oración, recordado. Parte uno, you leave early, you leave the office early, you leave the office early. Y vamos a cambiarle el tú, es un pronombre, queremos un sustantivo, no queremos un pronoun, queremos que sea algo un poquito más complejo con un noun, un sustantivo. Vamos a ponerle tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Tu esposo sale temprano de la oficina, eh, no sé, iremos al cine y lo vamos a dejar mejor como mi esposo. Si mi esposo sale temprano de la oficina, pues nosotros iremos al cine. En español, en inglés, ¿cómo quedaría? My My husband left husband My my leave the husband office early. live. Tú enlazas con el conector que quieras Ajá. practicar, con la segunda cláusula que sería, ¿cómo sería? Iremos al cine. ¿Quién es el We pronombre? Para we, para We nosotros. Iremos, we, ¿verdad? We, futuro. we Will will go, will we will go go we will to the the go to the movies. To the movies, ¿verdad? Ahí To the está. movies. Es correcto. theaters o cinema, ¿no? También puede To the ser. movies, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque los británicos, así como los españoles de Andalucía o en general los de España, dicen, nosotros fuimos a ver una peli, o es decir, vaya, la forma más natural en inglés de decirlo sería the movies y la forma más natural de decirlo en Inglaterra sería the cinema, ¿verdad? Entonces vamos a quedar con eh, American accent, let's say American choice of words, they will say to the movies, like to the movie theaters or to the cinema, just like the movies. We will go to the movies or we can go to the movies, cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces nos quedamos así. Esta es la idea básica, ¿vale? En español y en inglés. Y esta la vamos a aplicar a cada uno de los conectores y vas a ver cómo cambia. Entonces, le voy a quitar el resaltado. Vamos a poner alineados y está perfecto. Paz, excelente. Estas son las dos oraciones. Bueno, la única oración en español y en inglés. Ahora, ¿cómo quedaría la oración? Esta misma la voy a copiar aquí, eligiendo los conectores de condición. Primero en español, podemos copiar y pegar cuantas veces sea necesario. Ustedes me dicen, profe, ya nada más déjenlo con el de inglés.
o ya nada más hágalo de esta manera. Y ahí ya vamos a entender la idea y creo que ya va quedando la idea que es la misma oración, dando a entender una idea diferente debido a que vamos a usar un tipo diferente de conector en cada ocasión. Entonces voy a reducir el espacio. Está. Y ahora sí. Mira, mi esposo sale temprano de la oficina, entonces Correcto. iremos al cine, pero tendría que ver sí. Sí, If my husband leave the office early, correcto. sería so, ¿no? Pero We will. otra cosa, vamos a recordar, acuérdense que debe haber un solo conector porque Lina está ya aterrizando la idea y está ubicando una nota importante. El conector puede ir ya sea en el centro y no todos los conectores pueden ir en el centro, ¿verdad? Los de condición normalmente van a ir al principio porque el sí, que como que te diciendo pon atención, va al principio. Y normalmente quitamos este espacio y lo dejamos vacío, pero alguien tiene que separar las dos oraciones. ¿Qué signo Ya. Nada más puede haber un ¿Cómo? conector. Siempre nada más debe haber un conector. un No puede solo haber dos. conector? No puede haber dos, a ¿Lo menos que podemos tengas... ocupar cómo? Adelante, compañera, perdón. Digo, ¿es válido separarlo por coma? Sí, está correcto, los podemos separar con comas. Y justo le dio al clavo la idea que está diciendo, es lo que quiere explicar, y por ahí va lo que nos está explicando. Podemos usar doble conector si hay triple cláusula, ¿verdad? Porque vas a necesitar separar tres partes de oración, y ahí sí podrías usar doble conector, ¿verdad? Es decir, pues un conector va a enlazar dos partes, ¿verdad? Si la oración tiene solamente parte A y parte B, pues vas a necesitar un solo conector que enlaza ambas. Si la oración tiene parte A, luego parte B y luego parte C, es decir, es de tres secciones, no como estas que solo tienen dos. Mi esposo sale temprano a la oficina, parte A, y iremos al cine, parte B. Pues aquí usas un solo conector, pero si tuviera una más, parte C, entonces sí necesitarías dos conectores enlazando las tres partes de la oración, ¿verdad? Entonces no es el caso, pero un solo conector enlaza dos oraciones, ¿verdad? Normalmente. Podemos utilizar de manera lógica y clara, a lo mejor algunas oraciones, no dudo que vamos a encontrar, pero serán muy poquitas. Pero normalmente, de manera casi, digamos, ocurre en el 99% de las oraciones, un conector basta para enlazar dos oraciones, ¿verdad? Pero va a haber casos que decir, profe, mire, ahí está un ejemplo de lo que mencionábamos, que puede haber más de un conector, en casos muy, muy específicos, pero para el caso general y para estar sólidos en el examen, un solo conector. Y entonces nos dijo, ya preguntamos, ¿verdad? ¿Quién tiene que separar si el conector se mudó o se migró al principio? Pues la coma. Y entonces esta coma la que la vamos a dejar separando aquí, ¿verdad? Ahí está, pero el conector, pues normalmente para la condición, siempre le dices algo, por ejemplo, la mamá le dice a su hijo, si te terminas la sopa, hay postre, ¿verdad? Si terminas la tarea, prendes la tele o juegas videojuegos. Entonces ahí está el if o el sí, casi siempre va a ir al principio, ¿verdad? Otros de la misma conector de condición se pueden prestar a moverse al centro, pero en este caso, pues, no es así, ¿verdad? La coma se para cuando el conector ya no está, pues ahora sí que delimitando, ¿verdad? El espacio entre cláusula A y cláusula B. Entonces ahí está, compañeros. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, ya nada más en inglés, y vamos a utilizar un conector diferente. ¿Cuál eligen ahora de los de la columna 1 de condición? Reemplacen el if por cualquier otro. In case. In case, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es copiar la misma. Y pues nada más es, pues prácticamente lo voy a copiar un montón de veces y le vamos a ir cambiando, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar doble y doble y doble hasta que se nos hagan 8 oraciones o las 6 que requerimos para los de conectores de condición y los otros 2 que necesitamos para los otros conectores, otros tipos de conectores. Entonces esto un poquito. Lo voy a poner en este caso que no sea detrás del texto, que no sea en línea con el texto, para que se vaya moviendo con los enters, ¿verdad? Ahora sí, entonces ya está clarito, le vamos a poner if my husband leave the office earlier, me faltan las en todas, we will go to the movies, o we can go to the movies. Puedes ir cambiando ligeramente para que veas que pues no cambia el sentido, no modificas nada. Después ya me dijeron if my husband, o if he, o la misma para que los alumnos que lo lean rápido entiendan el sentido. Leave the office earlier, we can go to the movies, ¿verdad? O dijimos, ya se me olvidaba, era in case. In case you
Vamos a ponerle In un case he. In case you leave early. we will go to the movie. Es correcto. O vamos a cambiarle un poquito el sentido. In case you leave late, I will see you at the cinema, ¿verdad? In case you leave late, I will see you at the cinema. O meet me at the cinema. Meet me at the cinema. ¿Qué idea nos da esta oración? Que no cambia mucho el contexto, no cambia demasiado. ¿Con qué está complementando ahora la esposa cuando usa in case? En caso de que tú ¿Salgas salgas tarde, pues allá nos vemos, ¿no? Allá nos vemos, encuéntrame, búscame, reunámonos en el cine, ¿verdad? Allá te veo, en caso de que salgas tarde, allá nos vemos. Y la idea es, no se aleja muchísimo, ¿verdad? Pudo haberlo aplicado igual, in case my husband leave the office early, pero es muy repetitiva y aburrida. Podemos volver a ella con el tercer conector. Vamos a uno de negativo, con el unless, y lo vamos a poner enfrente para que también cambie un poquito y para que veas que es el opuesto, pues sigue siendo una condición, pero ahora la condición es negativa. ¿Cómo quedaría ahora? A menos que salgas tarde, podemos ir a ver una película. Podemos ver una película juntos. Lo voy a poner en rojo ahora. ¿Cuál sería a menos que? Unless. Unless, déjenme elegir más colores, no tengo la versión completa del Office. Ahí está, entonces ponemos. Voy a poner en medio y ahorita borro las demás letras. Unless you live, unless you live late, unless you live late, pero podría decirlo a menos de que llegues tarde o a menos de que salgas tarde, we can watch a movie together. We can watch a movie tonight or together, ¿verdad? Ahí está, seguimos sin alejarnos mucho del contexto, las películas y salir tarde o temprano de la oficina. Unless you live late, we can watch a movie tonight, ¿verdad? O we can go for an ice cream, or we can, pero ahora es a menos que tú salgas tarde, podemos ir por un helado, podemos ver una película, etc. Y lo pongo en rojo y del lado derecho porque ya no es la condición que se cumpla, ahora es a menos que no se cumpla lo que yo te digo, sino que se cumpla lo inesperado, a menos que salgas tarde, podemos ir al cine, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál otra ustedes les gustaría que incluyamos en estos ejemplos de conectores de condición? Yo sí, maestro. A ver, compañeros, no alcancé a escuchar. Provided, providing, o el weather. Vamos a esperar a que el weather nos llegue solito, porque este es un contexto muy, muy casual, muy sencillo, muy simple, ¿verdad? Vamos a esperar a que nos llegue el providing y el weather más adelante, pero vamos a decir que es lo mismo, siempre que... Ok, vamos a ponerlo... Adelante, compañeros. También puede ser, unless you leave the office early, we can go to the movie. Es correcto. Unless you leave the office. Pero acuérdense que sería a menos que, en este caso tendrías que decir tarde. A menos que salgas tarde de la oficina, podemos ir a la oficina y podemos ir al cine, ¿verdad? Aquí ya no pondremos early. Sino que la idea sería... ¿Me puede repetir la oración? Porque no se me fue ahí exactamente los detalles específicos. Unless you leave early the office, we can go to the movie. Con negativo. Ajá. Es correcto. Unless you leave late, you leave the office late. Unless, un sinónimo es at least. A menos que, pero ese at least, más bien que a menos en este caso, sería como que al menos ingresamos 10 alumnos a la clase. Ese at least, la traducción es igual, pero el inglés es diferente, porque ese at least es cuando dices, bueno, al menos hemos cubierto los primeros 7 habilidades, ¿verdad? O al menos estuvimos, no sé, 2 horas en la clase. O al menos llegamos a los últimos 15 minutos de la película, ¿verdad?
At least. We watch at least the last 15 minutes. Ese at least, la traducción en español es igual, pero en inglés es totalmente diferente que el unless, ¿vale? Entonces, no nos incluimos esa porque esa sería para cosas numéricas, ¿verdad? Pero entonces at least no es un conector, ¿o sí? No, ese at least es como un, lo podemos decir, un cuantificador o sí, que te dice que al menos 10 alumnos asistieron a la sesión, ¿verdad? O es decir, por ejemplo, si una persona te debe y te vas a decir, bueno, al menos págame la mitad, al menos págame 100 pesos, ejemplo, ¿verdad? At least, I need at least 10 students, ejemplo. En una clase de inglés del TEC, los maestros necesitamos al menos 20 alumnos para abrir un grupo, ¿verdad? Teachers need at least 20 students or 15 students to open up a group, to open up a new group. Y ese sería, al menos se necesitan 10, 15, 20, la mitad, ¿verdad? Como cantidades numéricas. Y ese at least, pues es para decir al menos. Y pues también puede decir, bueno, al menos no estás, tu enfermedad no está tan grave, es decir, te enfermaste de gripa. Bueno, al menos no estás tan enfermo, ¿verdad? Cuídate mucho, me dio gusto verte y al menos no estás tan grave como me esperaba. Eso es con el sentido de que al menos, ¿verdad? Es como para algo que se puede medir numérica o cualitativamente, ¿verdad? Pero que tiene gravedad o numeración, ¿verdad? O la mitad que te van a pagar al menos y la otra mitad te la prometen que te la van a pagar hasta, no sé, en un mes. Ese es el at least, ¿verdad? Y no confundir con unless, porque si entramos a Google, los dos nos va a decir a menos y al menos, ¿verdad? Pero va diferente, es con L, al menos, ¿verdad? Al menos 10 alumnos entraron a la clase. Y ahí está. Entonces, listo, compañeros. Este at least es para números, ¿verdad? Y niveles, grados. Al menos no estás tan mal como esperábamos, ¿verdad? Al menos me dio gusto verte o escucharte por teléfono, ¿verdad? Mamá le puedes decir at least. Entonces ahí está, chicos. Entonces, ese es otro diferente, ¿verdad? Que se utiliza en contextos numéricos o, digamos, de calidad o gravedad de una situación, o que al menos pudiste hacer tu mejor esfuerzo, ahí se aplica eso. Esto es decir, a menos que otra cosa suceda, ¿verdad? A menos que el equipo pierda, es decir, al menos que la selección mexicana pierda todos sus partidos en el 2016, el Mundial será divertido para los mexicanos. A menos que México pierda todos sus partidos, el Mundial será emocionante. Entonces ahí está. ¿Cómo podríamos poner esa oración? Unless the Mexican soccer team loses all its game, the World Unless Cup es a will be, menos. unless es a menos que, ¿verdad? A menos que otra cosa suceda. Le vamos a anotar esa traducción. Así, con esa nos queda ya más amarrado, ¿verdad? A menos que otra cosa suceda. Así lo puedes entender, pues. Yo sé que lo vamos a traducir con a menos que nada más, ¿verdad? Y le vamos a poner que eso significa a menos que. Esto lo vamos a poner así. Todo en rojo, yo creo. A menos que otra cosa suceda. Por eso traducimos a menos que, ¿verdad? Unless you leave the office late. Y por eso me refiero a que, por eso tienes que irte al lado opuesto. No vas a decir si sales temprano, ¿no? Ahora vas a decir lo opuesto, a menos que salgas tarde, ¿verdad? Y te pueden decir tus papás cuando eras niño, si sacas un 10, te voy a comprar, no sé, una pizza. A menos que repruebes, podemos ir a las pizzas, ¿verdad? Ahí está. Entonces se va a lo opuesto. El unless no es sacar el 10 ni salir temprano. Sería a menos que repruebes el examen de matemáticas, te voy a llevar por un helado. Si sacas 7, 9 o 10, todo lo demás es todo eso es bueno. A menos que repruebes, te voy a llevar por un helado, ¿verdad? O a menos que en este caso salgas tarde, no temprano, ¿verdad? Porque si es con el if, la condición es positiva. If you leave early, we can go to the movies, como era el original. If you leave early, we can go to the movies. Y el unless sería lo opuesto. Unless you leave late. Y lo voy a poner en rojo para que recuerdes que es lo opuesto, ¿vale? Late versus early. Y aquí nos queda bien clarito ya para los compañeros que lo observen mañana, que tienes que usar los opuestos. Ahí está. Ahora sí, early para if y late para unless, compañeros. Ahí está.
Entonces voy a poner otro ejemplo con unless. Déjenme reducir el margen, yo creo. Exposición, márgenes estrechos, para que quepan en una sola oración, en una sola línea de corrido. Voy a poner el caso de, a menos que México pierda todos sus partidos, el Mundial será interesante, dijimos, ¿verdad? Vamos a separarlo un poquito más o bastante más. Ya tenemos más espacio. Super esto. Y es más, vamos a poner en otra línea el contexto de la selección mexicana y que ojalá que no pierda todos, ¿verdad? Que pierda uno, pero que al menos juegue bien en el Mundial. Dice, si les gusta el fútbol. El negativo sería este, y en el caso de que usemos el if o el in case, porque acuérdate que es prácticamente el mismo sentido, cualquiera de ellos, pues vamos a ponerlo. Vamos a decir, si México gana todos sus partidos, avanza a la siguiente ronda. Vamos a decir que México, no vamos a decir que es de fútbol, nada más México. Ya sabemos que debería ser soccer team, pero vamos a poner México. If Mexico wins all its games, it will pass or move to the next round. It will classify to the semifinals, vamos a decirlo así, ¿no? To final round or to quarterfinals, cuartos de final. Vamos a ponerlo así, ¿vale? 16avos, octavos, no sabemos que exista, pero a la ronda final. To the final round, vamos a ponerlo quarterfinals. Final round. No es la final como tal, ¿verdad? Es la ronda de los 16avos cuando quedan los 8 mejores equipos y de ahí salen las semifinales, la final y el campeón. Entonces ahí está. Este es otro contexto nuevo y le vamos a separar con unas rayitas para que sepas que, o te quede bien clarito, que pues está. Y a los compañeros, me interesan los compañeros que no se nos pierdan mañana y que sí, pues no va a ser lo mismo que los que sí estamos aquí, pero pues que no sea que hayan perdido el 100% de la idea, sino que al menos pues el 50% si lo tengan fácil de entender, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, este no se ve tan clarito como quisiéramos, mejor así. Algo así, chicos. Bueno, ya nos quedó claro que la primera era, if my husband leaves the office early, we can go to the movies, y a menos que mi esposo salga tarde, pues vamos a ir al cine, ¿verdad? Sí se va a cumplir, a menos que algo raro o algo que otra cosa suceda, a menos que se cumpla lo opuesto, a menos que salgas tarde, pues no vamos a ir, ¿verdad? O es decir, ¿cómo le suena mejor en español? Escuchemos. A menos que salgas tarde, no iremos al cine, o a menos que salgas tarde, iremos al cine. A menos de que salgas tarde, no iremos al cine. ¿Por qué? Porque si vas a salir tarde, pues ya no vamos a alcanzar la película. No iremos. Pero entonces, si iremos, sería aquí negativo con el unless you leave late, a menos que salgas tarde, y aquí afirmativo, vamos a dejarlo con will. ¿Sería will o will not watch a movie? Won't. Will not. Will not. ¿Qué opinan los demás compañeros en español? A menos que salgas tarde de tu oficina, No ¿iremos iremos. al cine o no No, iremos? no iremos. A ver, chicos, los demás, porque ya es una duda muy fuerte esa es una lógica que nos van a poner a prueba en el examen. Sería no Vamos a- iremos. No iremos. ¿No iremos? ¿Están seguros? Sí, no iremos. No, sería lo Sí. opuesto, porque te están diciendo que a menos que, es decir, que todo está perfecto para que vayamos al cine. A menos que salgas tarde, vamos a ir, ¿verdad? Entonces, con el unless, vamos a ver qué nos explica Google, si lo podemos dar a entender de una forma más sencilla. Unless example. Conditional unless example. Básicamente les puedo adelantar que tiene que ser el unless ya es negativo y el otro tiene que ser negativo. Y aquí están rápidamente oraciones. Dice, you won't get a refund unless you show your receipt. Es decir, tiene que haber un negativo y un afirmativo. A menos que tú muestres tu recibo, no obtendrás un reembolso, ¿verdad? Y en las ejemplos 2 dice, a menos que deje de llover, no saldremos, ¿verdad? No iremos a la calle o no saldremos a pasear.
Entonces está un afirmativo y un negativo, porque dices que a menos que esto suceda, lo demás no se confirma. Pero la idea es esa, compañeros, que debe ir un negativo y un afirmativo. A menos que pagues, a menos, no dice, no pagarás a menos que tú proporciones los artículos o los productos inmediatamente. Ah, no, yo no te pagaré, ¿no? Yo no pagaré a menos que me entregues los artículos. Ahí está. Yo no te voy a pagar o yo no I te won't. pagaré a menos que tú me entregues los productos, los artículos que te pedí, ¿verdad? Entonces ahí está, compañeros, debe haber un afirmativo y un negativo. Esta está más clarita y más sencilla. You will be sick unless you stop eating. ¿Qué nos Tú dice? estarás enferma a menos de que pares de ¿Verdad? comer. Te vas a enfermar a menos que dejes de comer tanto picante, ¿verdad? You will be sick unless you stop eating. Entonces te está diciendo un afirmativo y un un negativo, porque el verbo stop es que lo dejes de hacer. Aquí no hay un not tal cual, pero el stop te da la idea de que es negativo, compañeros. Entonces, si siguiéramos lo contrario, lo que ustedes me están indicando sería que diría, tú te enfermarás si tú no dejas de comer. El punto para mí, chicos, es que aquí me queda a mí muy claro, y no sé si a ustedes que quisieran entender, o sea, entiendo por qué lo ponen como que a menos que salgas tarde, no iremos al cine. A mí me suena correctamente que sea, a menos que salgas tarde, sí vamos a ir al cine, ¿verdad? Es decir, que tiene que ser con sí, we will, no con el will not, ¿verdad? Entonces, unless you leave the office late, we will watch a movie or we will go to the movies. Adelante, compañera, A por lo favor. mejor, para que no nos confundamos tanto, igual y en lugar de poner late, podríamos poner early. No sé, ¿Cómo? es una duda. Ajá, Cambiarlo como con early. temprano. Pero ahí Early. sería, vamos a verlo, a menos que salgas temprano, iremos al cine, Sí, yo creo que se oye mejor, ¿eh? pero a ver, piénselo, a menos que salgas temprano, iremos al cine. Es que la idea Sí. de al menos es, la vamos a dejar de tarea, chicos, pero a mí el al menos, a menos que otra cosa suceda, me suena con que todo indica a que se va a cumplir esta consecuencia, que no son conectores de consecuencia, pero sí O es lo que va a sea, pasar. ¿Sí? a O tal vez si menos. los invertimos, Es correcto, vamos a invertirlo. Esto me gusta, esa idea me gusta. Vamos a invertirlo. Pero lo vamos a dejar, bueno, We ahorita lo will voy a cambiar. watch a movie unless. Ahí está. Iremos al cine, vamos a ir al cine a menos que salgas tarde. Y ese así nos hace Entonces, sentido, sí, eso sí nos hace ¿verdad? sentido. Entonces Sí, sí tiene sentido. sí, Ahí sí tienes ya nos queda razón. bien Ahí sí claro. nos. Entonces ahí está. De eso era lo que yo me refería, que no nos puede hacer lógica que los dos sean negativos. Entonces, gracias a la idea de la compañera, pues ya, ¿verdad? Quedó bien claro. We will watch a movie tonight unless you leave early. Unless you leave, ¿y qué sería? ¿Early o late? late. Late, ahí sí sería ¿Verdad? late. Entonces, en los dos casos debe ser late, porque no invertiste nada más que las posiciones de las cláusulas, pero la idea es exactamente 100% la misma, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que estaba correcto el teacher en que aquí sonaba raro que le pusiéramos early. Unless you leave the office early, es más, unless you leave late, quiero decir, we will watch a movie tonight. Para que sea más fácil, pues inviértanlo, ¿verdad? Si tienen duda en el examen, pues ya vieron. Para unless va a ser un poquito complicado, pero te tiene que hacer sentido que tiene que ir un afirmativo o un positivo y un negativo. El negativo sería a menos que no se cumpla, a menos que salgas tarde, y el positivo, que sí se va a pasar siempre y cuando no suceda eso, we will watch a movie. Y de hecho había uno que siempre que, providing, siempre y cuando, provided, siempre y cuando. Vamos a poner de una vez ese provided y lo El podemos. provided también es un Sí, este conector, conector de aquí, miren, aquí está, pero provided. significa siempre y cuando. Se Sí, puede confundir con verbo, ¿eh? Cuando estamos de ahí hecho, en. sí, provided como verbo es proporcionar, ¿verdad? Es decir, no sé, mi gerente o mi jefe o mi manager me proporcionó la lista de proyectos. The manager provided the list of projects for the next month, ¿verdad? Y ese sería el verbo proporcionar. Pero acuérdense que hay muchos ejemplos de que
cosas dejan de ser lo que eran normalmente en estas habilidades y empezamos a entender como una nueva definición o un significado diferente. Sí, me va a decir, profe, pero en la lista de vocabulario que nos mandó el primer día de clase nos puso que provided era dar, era igual que give, proporcionar o a lo mejor proveer, ¿verdad? Sí, como verbo, pero aquí es un conector de condición. ¿Y cómo dijimos que se traduce provided? Ayúdenme a verificar para irnos familiarizando con el ejemplo que vamos a escribir. Provided es, aquí arriba en la tabla, columna 1, condición, la flechita Siempre indica y siempre y Siempre. cuando. Y, gracias compañera, perfecto, es siempre y cuando, igual que el if, igual que in case, igual que el último whether, siempre y cuando se aplica para decir siempre y cuando cumplas, yo voy a, siempre y cuando hagas tu parte, yo voy a cumplir mi promesa. Siempre y cuando salgas bien en la escuela, te voy a comprar algo nuevo, ¿verdad? Siempre y cuando, provided. Entonces son ejemplos sencillos, pero pues así entra ahora sí que la noción correcta para que tú puedas aplicar algo al último nivel, al nivel de complejidad más difícil, pues tienes que entenderlo desde lo más básico, ¿verdad? Y así tú solito, ya cuando te queda bien clara la idea, ya no necesitas más explicaciones, lo difícil se vuelve fácil. Entonces vamos a poner ese otro contexto. Siempre y cuando vamos a decir que el jefe, le pides permiso a tu jefe, oiga jefe, en el mismo contexto, oiga jefe, disculpe, buenas tardes, fíjese que mi esposa quiere que vayamos al cine, ¿puedo salir temprano por hoy? Y si, ¿qué te diría? Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando termines, ¿qué? En español, compañeros. Y sería afirmativo, de hecho, lo vamos a poner del lado verde. Y aquí estaba provided, de hecho. ¿Cómo se te ocurre en español? ¿Qué condición te va a poner tu jefe para que puedas salir temprano? Siempre y cuando, ¿qué, compañeros? Y lo vamos a poner en español primero. Termine los pendientes. Siempre y cuando termines tu proyecto, terminen los proyectos de la semana, hoy viernes puedes salir temprano. Entonces lo vamos a poner primero en español. Es otro contexto y lo vamos a separar con, y ustedes van a ir bien sólidos en conectores porque esta está bastante buena, este archivo que estamos generando. Es el archivo más valioso que hemos generado. Entonces le voy a poner aquí separadores, igual que arriba, para que sepas que es un nuevo contexto diferente para aplicarlo. También separarlo un poquito más. Y le ponemos siempre y cuando, en español, siempre y cuando, ese es el condicional, igual que el if, igual que el in case, el siempre y cuando va a ser provided. Y voy a borrar esta y lo voy a poner aquí abajo y obviamente voy a cambiar la condición y lo que la consecuencia, ¿verdad? La condición y lo que va a pasar si se cumple la condición. Pues. Siempre y cuando termines los proyectos para esta semana, para hoy, puedes salir temprano para ir al cine, ¿no? Pero eso ya no nos interesa, nada más puedes salir temprano. Es la condición que te puso tu jefe. Sí, puedes ir siempre y cuando termine los proyectos para hoy, puedes salir temprano. Primero viene la condición, después del if, sí, y la condición es mi esposo sale temprano. El if, my husband leaves the office early. O igual con el in case. In case you leave late, en caso de que salgas tarde, encuéntrame allá. Esto es la consecuencia o lo que va a pasar si se cumple, ¿verdad? Lo que es positivo. Ahora, igual con el siempre y cuando, luego viene la consecuencia que te ponen para que se cumpla lo que va después de la coma en la parte B, ¿verdad? Esta es la parte 2 o la sección 2. Y me falta el tú, ¿verdad? En inglés, en español no usamos el tú. Siempre y cuando termines, pero en inglés tiene que ir en los dos lados. Hay que visualizar eso, ¿verdad? Que en español no te dejes llevar que no hay pronombre. En inglés siempre va a haber pronombre, aunque sea it, aunque sea you, que sea. Bueno, entonces ahora sí, manos a la obra. Ya sabemos cómo se dice siempre y cuando, ya lo anotamos. Se dice provided, ¿verdad? Y entonces ahora sí, ayúdenme con la traducción. Primero, voy a subrayar esto. Lo que necesito es, ¿cuál es la condición para que se cumpla la segunda parte? Control. Terminar los proyectos. Es correcto. ¿Y en inglés cómo lo dejaríamos entonces? Provided If you finish the projects for today. For today, sí.
Provided you finish the projects for today. Vamos a aumentarle un poquito en español porque hay más, en inglés porque hay más espacio. Vamos a cambiarlo. Ya sé que yo dije para hoy, pero vamos a cambiar for this week. ¿Y You cuál es ahora? will, Ayúdenme you a. will, You will will. go You out, will leave yeah, early. leave early. You will leave early. Pero no me Yeah. pone un saldrás. No dice tú saldrás, dice tú puedes. ¿Cuál es la traducción correcta del puedes? You can, You can. You can. Perfect. You can You can leave leave early early. to meet your wife. Para ver a tu esposa, para salir pues, con tu esposa, ¿verdad? Ahí. Le agregamos, le cambiamos de la 1 del español al inglés varios puntitos, pero no nos cambia nada de la idea, ¿verdad? Ahí está en español y en inglés la misma idea, se cumple, cambia ligeramente, pero lo entendemos sin ningún problema. Siempre y cuando termines los proyectos para hoy, puedes salir temprano. En inglés es muy parecido. Provided you finish the projects for this week, you can leave early and meet your wife. Vamos a ponerle and meet your wife. Si me preguntas, profe, aquí hay una tercera oración y este es un conector, podrías decirte que sí, pero como no hay un conector, sé que no es una tercera parte, porque no hay un pronombre. Si hubiera un pronombre para la tercera parte, como lo hay para cada parte, you, te diría que el and separa cláusula nueva. Primer you, el pronombre, y lo voy a poner con azul. You. Segunda parte de la misma oración, cláusula B, segundo you. ¿Y cómo sé que este and no conecta partes de oración, sino solamente conecta verbos? Pues porque no hay un you aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente está diciendo, tú puedes salir e ir con tu esposa. Junta dos verbos, ¿verdad? Es decir, perdón, quiero subrayar para hacer lo que puedes hacer. El mismo verbo aplica para dos cosas. Tú puedes hacer uno, salir temprano, y dos, ver a tu esposa, ¿verdad? Entonces ahí está. Este verbo, este modal de puedes, aplica para dos verbos. Tú puedes hacer dos cosas siempre y cuando termines a tiempo los proyectos. Salir temprano y reunirte con tu esposa. Entonces no es como que este sea un conector, lo desilumino o le quito la atención a él, porque no es un conector SEAN. Sí, funciona como conector en otros casos cuando relaciona dos oraciones, pero no. Aquí es una sola oración y te la voy a poner toda en color, sí, verde. Es decir, todo, pero nada más esta parte. Para que sepas que es una sola oración. Ahí está, compañeros. Esta es la primera oración. Normalmente los conectores es para unir dos oraciones con su verbo y su sujeto. Cada uno con su verbo y con su propio sujeto, ¿verdad? Entonces, esta parte no es otra parte nueva, es decir, no está separado con otro conector porque aquí no hay sujeto. Aplica para el mismo sujeto. ¿Para quién dice que puede salir temprano y también puede reunirse con su esposa? Tú, ¿verdad? Es el mismo pronombre. Vamos a poner dos flechitas, insertar, flechitas curvas, para que consolidemos esa idea. Ahí está. Este you o el can, lo que tú quieras, aplica para este verbo. Vamos a quitar el relleno. Vamos a quitar el contorno para que se vea. Ahí está. Más o menos, no nos gusta tanto, pero ahí está. Bueno, ahí está. Este you o este pronombre aplica para el primer verbo y para el segundo verbo. Entonces aquí no puedo decir que hay dos oraciones separadas en esta parte, ¿no? Hay una sola, porque tú puedes salir temprano e ir con tu esposa o reunirte con tu esposa. ¿Cuáles sí son las dos partes diferentes? Pues parte 1 y provided you finish the projects. Y pues aquí está la parte 2 que tiene solamente dos verbos, doble verbo, ¿verdad? Pero es un solo sustantivo. Siempre Entonces, van a ser ¿sí? su sujeto y su verbo, ¿va? Siempre. Así es, siempre tiene que ir completito la pareja, sujeto y verbo siempre, si no, no se considera que es una cláusula, ¿verdad? Vamos a poner una línea. Y acuérdate que la coma separa, ¿verdad? Aquí no funciona como conector. ¿Dónde está el conector? Porque la coma se puso en el centro. Se movió al principio, ¿verdad? Ajá. Y ahí está, compañeros, perfecto.
Entonces ya tenemos 3 ejemplos. Vamos a terminar el de si México gana todos sus partidos, clasificará a la ronda final. If Mexico wins all its games, it will classify to the final round. O they, le puedes cambiar ellos, ¿verdad? Si México gana todos sus juegos, ellos avanzarán. They will move, they will classify, they will pass to the final round. Y yo había dicho que quería decirlo que a menos que México pierda todos sus partidos, el Mundial será interesante para los mexicanos. ¿Cómo se diría esa oración? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Cómo era en español? If, A menos que México pierda todos sus partidos, el Mundial será interesante. unless México pierda. ¿Sí? Será como los luces. Luces. Con este verbo he tenido mucho problema. All, ¿correcto? All his games. games. Y No después sé cómo se dice partido. the World Cup, ¿correcto, compañeros? Ya los escuché. World Cup. The World Cup Will be interesting. yes, will be interesting for us or for Mexicans, ¿verdad? No para todo el mundo, porque pues algunos estarán en otros países viendo nuestros juegos, pero más que nada en México, ¿verdad? Will be interesting for us, para nosotros, o para los mexicanos. For us está perfecto. Le voy a quitar un poquito más de espacio al margen para que quede. Está, compañeros. Esta nueva oración creo que era para la de México. Y ahí está, así. Yo creo que así nos queda perfecto. Vamos a hacer el repaso. Ya cerramos con con la primera sección de conectores columna 1, son de condición. If, si cumples la condición, algo va a pasar. In case, en caso de que se cumpla, ¿verdad? Ten por seguro que sucede el premio o la consecuencia. Provided, siempre y cuando, ¿verdad? Termines tu trabajo, puedes salir temprano. Y ahí está el ejemplo. Vamos a analizarlos directamente. If my husband leaves the office early, we can go to the movies. In case, tu esposa te dice, your wife, vamos a ponerle aquí, your wife says, para que cuando lo lean los compañeros, digan, ah, sí, pero, ¿y esto qué? Bueno, ahorita le quito el color. Your wife said, o my wife said, my wife said, in case you leave late, meet me at the cinema, ¿verdad? Aquí sí suena a usarlo como lugar. Ahora le estamos robando la palabra a los británicos. Meet me at the cinema. In case you leave late, meet me at the cinema. Y pues bueno, con esto consolidamos las primeras dos. If, sí, mi esposo sale temprano, iremos al cine. If my husband leaves the office early, we can go to the movies. Y el Profe. sinónimo para if, in case you leave late, meet me at the cinema. Adelante, compañera. Una pregunta. If my husband leave the office, ¿leave llevaría la S o se quedaría así? ¿En cuál línea, compañera? ¿Primera, segunda, tercera? Segunda. La segunda. Y my husband, buenísima observación. Nos consideramos expertos, yo me considero un experto y nuestra compañera nos hizo ver un error que nos salvó la vida, porque en el examen de TOEFL ella detectó que hubiéramos cometido un grave error. ¿Qué pronombre equivale a mi esposo? Lo voy a poner en el he, ¿verdad? Un azul. Y nos dijo algo que no habíamos visto nadie. Y esas personas que desarrollan su habilidad van a poder aplicarla en el examen. ¿Ya vieron por qué se me fueron algunas preguntas? Porque soy muy concentrado en lo difícil y en lo que es muy obvio debería de ser obvio para muchos, o para la mayoría, o para todos, para ustedes. Para mí no, ¿verdad? Porque soy distraído. Entonces, ¿qué le falta para el he cuando lleva un verbo en tercera persona? La S para terceras personas, ¿verdad? Acuérdate que él vive, he lives, para vivir. Él trabaja, he works. Él juega fútbol, he plays soccer. Él estudia la universidad, he studies. College, let's say, studies. Le agregas la S para he, she, or it. Entonces ahí está. Pues, se lo aplaudimos, compañera, porque
La verdad que ninguno de nosotros lo había notado, le faltaba, estaba mal. Si el examen nos hubiera puesto sin ese, ahí iba a estar el error y pocos, nada más el 1, 2 o 3% lo hubiera detectado, ¿verdad? Porque estamos supuestamente viendo un tema de conectores, por eso nos distrajimos de lo básico. Las terceras personas deben Es de que llevar tenemos que tener siempre atento a lo básico. a lo básico, correcto, a lo Es básico. que por esos errorcitos, Dios mío. Sí, la verdad es que sí, compañeros, pero ahí nos estamos dando cuenta de que lo que nos va a pasar en los exámenes de práctica y conforme vamos haciendo el segundo, el tercero y el cuarto, ya nos vamos a agarrar esa, ¿cómo le llamaban? Habilidad. El colmillo, ¿verdad? La habilidad de estar atento a varias cosas, multitarea. Entonces sí, compañeros, eso, qué bueno que lo detectan. Y han sido diferentes compañeros que lo detectan, pero lo apoyamos, ¿verdad? Porque ya van 3 correcciones que nos han hecho y las 3 bien precisas. Y bien simples para todos, pero ellos ponen atención, ¿verdad? Simples cuando ya te dicen cuál fue tu error, ¿verdad? Pero en el momento, pues no fue así de sencilla. Lo dice bien Lina. Entonces ahí está. Ya dijimos, la misma oración se puede explicar con el if o con el in case y ya no la repetimos, ¿verdad? En caso de que llegues tarde, dijo tu esposa, nos vemos allá en el cine. Bueno, de la misma forma, el unless está dentro de los condicionales o los conectores de condición, pero aquí se enfoca como condición opuesta, a menos que suceda en lo que quedamos, ¿verdad? O a menos que no te deje salir el jefe, pues iremos al cine, se va a cumplir. Y lo entendimos mejor invertido. We will watch a movie tonight unless you leave late, ¿verdad? You leave the office late. Ahí está. O, ¿cómo se diría? Vuelvas tarde a casa. Vamos a decir, quedamos con los niños que vamos a ver una película a menos de que regreses tarde. ¿Cuál es el verbo volver? Come back. Unless you come back later. Unless you come back late, ¿verdad? Ahí está. We will watch a movie with the children or tonight unless you come back late, ¿verdad? Y ahí está, ya le cambiamos un poquito. Veremos una peli con los niños a menos que llegues tarde. La vamos a ver nosotros o vamos a salir si tú llegas, ¿verdad? We will watch a movie tonight unless you come back late. Ahí está. Teacher. Y adelante, compañero, por favor. ¿No es later o es late? Late, nada más, porque later sería más tarde. Puede ser later, pero tendremos que decir comparado contra qué. Later than usual. Ahí sí ya tienes una referencia para decir más tarde de lo habitual. Later than ya. usual. ¿Vale? Si solo dices llegas tarde, pues es un adjetivo, tarde, temprano, ¿verdad? O a tiempo, on time, late o early, son adjetivos, ¿verdad? O sí, adjetivos. Yo lo considero como, te pueden decir que adverbios, pero pues te dicen un momento, ¿no? Justo a tiempo, just in time o in time, on time. Dicen temprano, you come back early, o si te dicen tarde, you come, o en pasado, came back late. Pero si te comparan más tarde, later, te tienen que decir más tarde que qué, o después de qué. ¿Cómo te dirían si llegas después de las 8 con el later? Later than. Later than 8, ¿verdad? Pero normalmente dirías after 8 p.m., ¿verdad? Y si te fijas, los dos terminan en ER, de hecho, no lo habíamos notado. Pero este es el comparativo, llevan ER, ¿verdad? After no es un comparativo, pero tiene algo parecido con el later. Entonces, normalmente tiene que ser late. Si te lo pusieran en el TOEFL así later, estaría mal, más tarde, porque necesitas que se anote el comparativo aquí. Y en donde sí se anotó el comparativo fue en la segunda opción, ¿verdad? Later than usual. Más tarde de lo habitual. ¿Verdad? Pero aquí suena como que se están quejando. Si llegas más tarde de lo que siempre has estado llegando, olvídate que te esperamos, ¿verdad? Nos vamos a ir a ver la película. Entonces, lo más natural sería simplemente late. We will watch a movie with the children tonight unless you come back late. ¿Vale? Qué bueno que están haciendo esas preguntas, compañeros, excelentes. Ahora sí, chicos, el tercer contexto sería la Copa del Mundo y lo positivo sería, si México gana todos sus juegos, clasificarán a las finales. If Mexico wins all its games, they will classify to the final round. O ustedes ayúdenme a traducir esto. Unless Mexico loses all its game, the World Cup will be interesting for Mexicans. O for us. Para confirmarlo. Adelante. Al menos que México pierda todos sus juegos, la Copa Mundial será interesante para nosotros. Para nosotros, ahí está, ¿verdad? ¿Puedo ver el Mundial?
A menos que México empiece a perder y perder, ahí sí no me va a interesar. Lo voy a poner en otro canal, ¿verdad? O voy a hacer otra cosa. Excelente, compañeros. Y ya, finalmente, ¿cuál nos faltaba? El que dejamos para el final. El menos común, el provided o providing. Los dos los pueden visualizar como siempre que. Y entonces, vamos a leerlo aquí en inglés primero. Provided you finish. Tu jefe te responde, es decir, le vamos a poner my boss o my manager, my boss. My boss answer or reply or told me. Vamos a decir, mi jefe me dijo, provided you finish the projects for this week, you can leave early and meet your wife. Que en español es exactamente igual. Siempre y cuando, que es el equivalente a provided, o es la traducción directa de provided, siempre y cuando termines tus proyectos para hoy, puedes salir temprano, puedes irte temprano, ¿verdad? Vas a ponerte irte temprano. Se van a perder en la traducción, a ver si no estuvieron pendientes de la clase. No es que se super pierdan, pero pues van a decir ahí como que no quedó al 100. Bueno, compañeros, nada más nos falta ponerle el sinónimo de provided como conector. Cambiamos LD por ING y significa exactamente lo mismo. Así que siempre y cuando se puede decir provided con ED, pero también con ING. Providing. Sería providing, ¿verdad? Entonces, no importa si viene provided o providing, sigue siendo el mismo conector. Espero que haya Oye. surtido efecto. Ok. Ahí está, compañeros. Le puse modo avión, creo que no sé si me desconecté segunditos. Ahí está, compañeros. Entonces lo puedes leer de las dos maneras. Provided you finish the projects o providing you have finished the projects. Yo les pondría que a mí me suena más natural como si me demuestras que has terminado tus proyectos. Provided you have finished. ¿Verdad? Con presente perfecto de projects. Pero pues no habría demasiada diferencia. A mí, por mi experiencia, no sé por qué, pero algo como cuando dices la corazonada, de que providing suena mejor con presente perfecto. Si me demuestras que has terminado tus proyectos o siempre y cuando termines tus proyectos. Es decir, esta es más, necesita una oración más formal y más larga. Pero para el caso, los dos van por la misma idea. Entonces yo les voy a poner que esta puede ser. Es que no les puedo dar así como que si me demuestras, porque si vamos a Google va a decir que los dos significan lo mismo y que a lo mejor ni siquiera es siempre y cuando, ni si me demuestras. Vamos a ver qué nos dice para salir de la duda. Provided y providing. Translation. Provided, providing, traducción. Proporcionado y proporcionando, ¿ya vieron? Es el verbo, pero Google no tiene una inteligencia tan aplicada. Y tal vez aquí, Jiminy quizás le contestó. ¿verdad? Conectores. Ahí. A ver, sirve que me familiarizo porque nunca lo había hecho. Regreso a como estaba y ¿dónde le tengo que dar clic, compañero? Abajo, tantito más abajo. Más abajo, más abajo. Ahí donde se muestra más. Muchas gracias, porque la verdad es que nunca lo he hecho. Ah, ya, es extendida la explicación, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver si sí se enfoca. Le agradecemos mucho porque me aporta algo para mis clases. La verdad es que gracias. Y lo había visto en el celular, pero aquí en la computadora no está. Como verbo en participio, como conjunción, que es lo más parecido a un conector. Básicamente una conjunción es lo mismo que un conector, muchachos, pero no te enlaza oraciones en una misma línea, te enlaza verbos, te enlaza sustantivos. Es como el and, ¿verdad? Dice, significa si la condición de que, siempre que, y ahí está, no estábamos mal, siempre que, o si la condición de que termines, puede decir. Entonces ahí está, compañeros, sí. Y nos dice, ahí está un ejemplo clarísimo. Puede decir, y nos traduce como, you can go providing there are adults there. Puede decir siempre y cuando hay adultos ahí. Esa me parece bien. Está perfecta, la podemos copiar y robar para tener nuestro... E incluso el conector viene de diferente lugar. Es correcto, viene, lo cambia, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Para todo eso nos sirve, entonces sí, nos gustó porque se parece, se adapta a lo que nosotros queremos y estamos construyendo. Excelente. Muchas gracias, compañeros. Vamos a seguir así, por favor, lo que resta de la semana trabajando igual de comprometidos, igual de participativos. Pues todo va por buen camino gracias a que estamos trabajando. Muy Fíjese bien. que una de las IA, así que para este tipo de preguntas o respuestas ¿Sí? en ese tipo es Gemini. Te,
ChatGPT no tanto, pero sí Gemini es bueno. Copilot es como más para desarrolladores de software. Y está muy implementado en, digamos, en dispositivos muy generales, muy para cualquier tipo de persona sin conocimientos, ¿verdad? Y lo implementan Copilot en Office o a lo mejor pues en Windows, en Android, lo quieren meter en Office móvil, en los teléfonos. Y Es que ahorita que me Copilot es entero, de Microsoft. ¿verdad? Pero me entero que es para desarrolladores, ¿verdad? Para Ujú. quien tiene conocimiento. Y en cambio Gemini, el que me comenta y me recomienda y lo voy a adoptar de aquí en adelante, gracias a usted, pues es para este tipo de ejemplos, para pedagogía, por ejemplo, o muchas otras ramas, ¿verdad? De saber, pues se lo agradezco, la verdad que sí, muchísimo. Y aquí está, compañeros, pues entonces con este le ponemos la cerecita al pastel. Puedes ir y Providing está en el centro, ¿verdad? Nos pone un ejemplo de lo que nos faltaba, como dice, compañero, ¿me regala su nombre nuevamente? Se Para llama recordar. Manzano. Luis Es Mario Manzano, Manzano. ¿verdad? Sí. Siento que le cambia la voz Manzano, pero de una clase a otra, pero siempre me está ayudando, ¿ah? Por eso decía, no creo que haya sido los que ya participaron. Lo he escuchado varias veces, pero de cuando recuerdo que participó, lo recuerdo con una voz un poquito diferente, ¿verdad? A lo mejor hoy, hoy es viernes social y no sé si, no sé, pero sentí yo que le cambió la voz. Pero se lo agradezco, Manzano, porque está siempre comprometido, igual que todos los que estamos aquí, los compañeros. Entonces ahí está. Providing está igual, como dice, ¿verdad? Nuestro compañero Manzano, pero la diferencia fue que ahora nos lo pusieron en el centro y él es muy bueno visualizando, se debe dedicar en eso del software, en algo por el estilo, porque en diferente formato él detectó, ni siquiera hay colores, ni siquiera está alineado y él detectó que el providing, siempre y cuando, ahora lo pusieron en el centro. Y nosotros, yo tuve que esperar, aplicarle el mismo formato para ver que estaba a lo que se refería, ¿verdad? La idea, que le quedó bien clarita desde el principio. Ya está, y se lo agradecemos perfecto porque ya nos dio lo que nos faltaba confirmar la idea con la que arrancamos. Un conector puede estar ya sea al principio o al final y no pasa nada, no se cambia el sentido. Lo único que tienes que considerar es que si el conector decides llevarlo al principio, la coma tiene que hacer la función de separador, ¿verdad? No puedes juntar weak sin coma con el you, porque lo leerías de corrido, ¿verdad? Entonces, perdón, era weak. Tiene que estar pues separado, obviamente. Ahí está, compañeros. Entonces, listo, con esta hoja terminamos, la comparto para terminamos la primera columna apenas, recuerden. Vamos ahora a seguir con los conectores de contraste. Vamos a hacer la misma idea, pero ahora a pesar de que, o aunque, con las que Lina nos decía, ¿verdad, profe? Esos tres indican lo mismo, pero los puede traducir igual. Sí, el mismo sentido, y no hay cambios como en los casos de unless, que era opuesto a if, o in case, o provided, ¿verdad? No, aquí los tres significan lo mismo, ¿verdad? El que va a variar es mientras, o el where. Es que los dos significarían prácticamente lo mismo. Vamos a copiar ahora los conectores de contraste y no van a requerir tanto espacio. Voy a copiarle básicamente el formato a lo que necesitamos aquí abajo. Nada más le vamos a cambiar el color para que todo quede bien organizadito. Como ven, mi mente así trabaja, no es tan fácil que quede bien clarito todo, por eso soy muy visual, por eso confío en código de colores y todo esto. La verdad no es fácil para mí organizarlo. Adelante, compañeros. Una pregunta. ¿La Sí. clase de hoy de 8 a 10 o de 8 a 11? Yo considero que de 8 a 10, compañeros. ¿Qué opina la audiencia, los compañeros de la clase? Yo opino que de 8 a 10. 8 a 10, va que va. De 8 a 10 nos quedamos entonces. Also, ya está aquí el conector y vamos a copiar de una vez. Gracias, compañero, por su opinión. Y yo pienso que todos, al ser viernes, pues sí van a querer pasar un poquito con la familia, cenar, ver una peli, salir, si todavía les parece, ¿verdad? O atender algo que tengan por ahí pendiente que nos merecemos. Entonces, sí, compañeros. Yo aquí ya le había dado que todo hubiera reducido el espacio. Pero bueno, ¿se acuerdan? ¿O quién tiene tan buena memoria que recuerda, tiene memoria fotográfica, cómo cambiaban las tres formas del decir a pesar de o aunque? Había tres. ¿Se acuerdan? Era una also, la otra era Even though. even though, y la otra era simplemente con el do, que básicamente lo vamos a copiar aquí. Esas son las tres. Las tres llevan en do y terminan en do. Although, even though y do solito, ¿verdad? Después podemos platicar que do es una muletilla
que los americanos, ellos, los gringos, utilizan mucho, como nosotros nos tachan de que usamos un pues, que no podemos hablar sino un pues cada 5 oraciones. Yo lo uso, ¿verdad? A veces trato de evitarlo y buscar un conector amigable, pero pues nos gusta y nos ayuda a expresarnos. Entonces el do para ellos, no en este contexto, hagan una pausita de lo que estamos viendo en forma poco formal, pues casual, muy de amigos, de cuates, van a usar do en todas sus oraciones y te van a decir, aunque no hice la tarea, el maestro me dejó que aplicar el examen. O por cierto, ahorita que estás hablando de eso, fíjate que el maestro dijo que reprobaste su clase o que tienes que contactarlo. Do, ¿verdad? Y ellos lo van a usar el do como un comodín. Se puede significar o igualar con muchísimas otras cosas ese do. Pero en este caso no es el que vamos a utilizar. En este caso sí tiene una función bien definida y son conectores de contraste que estos tres, vamos a poner aquí su traducción y dijimos que pueden ser dos cosas. ¿Se acuerdan qué significaba? Aunque. A pesar de o aunque, correcto. A pesar de. Las dos cosas son lo mismo, son exactamente igual, ¿verdad? Aunque, ahorita le cambio el color. Y a pesar de. Bien, no quiero mucho espacio, pero no pasa nada. Quiero es esto y es lo que voy a copiar para que no me dé dolores de cabeza, ¿verdad? Ok. Quisiera que estuvieran en la misma línea. Que estos pues, los elimino rápido. Porque ya está listo. O si no, con el tabulador se hubieran acomodado. La verdad era más fácil. Pero ya para no estar aplicando los colores, pues nada más le quito el directo a... Tengo mis métodos y no son los más ortodoxos. Vaya, se han dado cuenta, disculpe. Y vendo. Bueno, ya. Batallé un montón, pero aquí está. Di 1000 vueltas para llegar al mismo escenario. Bueno, ahí está. Vamos a usar las mismas dos ideas y las vamos a copiar arriba o las que se nos presten o sean más fáciles de... ¿Qué pasó? No sé por qué se me movió. Esta no te puse. Ah, no la puse detrás del texto, pero bueno. Ya lo que nos interesa son las oraciones. Mismas oraciones. Y las ponemos aquí para tal vez volverlas a borrar porque no queremos repetir lo mismo 35 veces, ¿verdad? Cuando ya no sea necesario las quitamos. Bueno, ahí está. ¿Cómo tú enfocarías que aunque... ¿Qué idea me dirías con estas dos oraciones? Mi esposo salió temprano, fuimos al cine o no fuimos al cine o no salió temprano o Aunque salió no tarde. fuimos. Aunque mi esposo salió temprano de la oficina, Sí. no fuimos al cine. Es correcto, ahí está. Aunque mi Although esposo... my husband left the Ajá. office early, we will not go to the movie. Correcto. El pasado de leave es... Left. Left. Excelente. Leave, left. Los memorizaron a la perfección, chicos. Gracias por su compromiso. Está. Also my husband, ¿verdad? Ya estaba my left, mi izquierda, no. Also my husband left the office early. We didn't go to the movies, ¿verdad? Office early. We didn't. Y ahí está. ¿Dónde está el contraste? Pues queda bien clarito. A pesar de que mi esposo salió temprano, no fuimos al cine. ¿Verdad? Didn't go to the movies. Y ahora al revés, cambia todo el sentido. Es decir, cambia lo de negativo, lo que está en negativo a afirmativo. Y ya no lo vamos a anotar en español, de hecho. Ya sí está correcto. Aquí está, lo que me refiero es, dice, aunque mi esposo salió temprano de la oficina, no fuimos al cine. Cámbialo a afirmativo, a ver si es posible. Y el otro verbo, cámbialo a afirmativo. ¿Cómo lo harías? Un gran reto para ustedes, para todos. We went to the movies. We went, es decir, no fuimos, se va a convertir así, fuimos. ¿Cómo se diría fuimos? Go, went. We went to the... We went. Excelente, ahí está. Entonces, my husband, even though my husband didn't, aquí sería cambiarlos. Básicamente el didn't lo mandas a la izquierda y el verbo afirmativo lo mandas a la derecha.
Although my husband didn't leave early, we went to the movies, ¿verdad? Hubiera copiado, pero ahí está. We went, N, subrayado, went, N y subrayado. Ahí está. Entonces lo que hiciste es, le voy a poner rojo y verde para que recuerden los compañeros o se sientan partícipes de las conclusiones que nosotros llegamos. Los negativos los vamos a poner en rojo y los afirmativos en verde. Y para que veas cómo puedes invertir y tú empezar a jugar y crear tus oraciones. Y la práctica, yo considero que te aporta más esto, más seguridad, ¿verdad? La práctica sí tiene que ser directamente en el PDF porque pues la estructura va a ser idéntica o muy parecida a la que vas a ver en el examen, pero la seguridad la tenemos nosotros aquí, ¿verdad? La confianza la ganas, tú te la creas, entonces ahí está. Entonces ya confirmamos. Although my husband left the office early, we didn't go to the movies. Aunque mi esposo salió temprano, no fuimos al cine. Y lo opuesto, pero es la misma idea, porque si estás convirtiendo de un lado, lo cambias y del otro también, el sentido pues también te indica la misma idea. Aunque mi esposo no salió temprano, fuimos al cine. O más bien aquí es al revés, ¿verdad? Sí cambia la idea. Es decir, mi esposo no le dieron permiso o no salió temprano, pero nos las arreglamos y sí fuimos al cine. No los voy a confundir con la explicación, queda bien claro, se explica solo el ejemplo y ahí está. Y pues la explicación es también que se puede aplicar con los tres. No hay absolutamente ninguna diferencia, compañeros. ¿Qué otro contexto de los que usamos? La Copa del Mundo o la del adolescente que le pide permiso de ir a su mamá a la fiesta y le dice que siempre y cuando hay adultos puede ir. No, esta no se presta mucho. Tal vez la de los mexicanos se divirtieron a pesar de que México perdió todos sus partidos. ¿Cómo pondríamos eso? Although Mexico lose. Es correcto. Also. Bueno, ya se ha verdad, ¿verdad? No, sí, no, nos queda más claro. Although México, el pasado de lose, me parece que es ese verbo. Lost, es con T, ¿verdad? Although Mexico lost all its games. All their games, all its games. Mexicans had have fun. a great time. Had fun or had a great time. Excelente. Had fun in the World Cup. Siempre nos andamos divirtiendo, ¿verdad? Haciendo el relajo, lo que vemos en la tele. No me ha tocado ir a una Copa del Mundo. Y ahí está, compañeros. Y les voy a pedir que ahora ustedes ya saben lo que les voy a pedir. Bueno, voy a compartir esta primera página cuando terminemos, pero vayan adelantándose mientras yo sigo explicando lo que ya les quedó claro, y si quieren poner atención a algo que tenían duda, pues dejen de hacer sus oraciones y vuelvan, pero si no, ya pueden empezar a pensar, desarrollar, formular, y al final anotar y pulir sus oraciones. Elige los 3 conectores de condición con los que no estabas familiarizado, que ahora ya estás, o los que te gustaría practicar, y con los 3 de contraste, elige nada más uno de los 3. Nada más hemos visto los primeros, nos falta el while o el whereas y el but, que ese no necesita demasiada práctica, los vamos a anotar. Entonces ahí está, me gustó lo que dijo el compañero, me leyó la mente. Mexicans had fun o Mexicans had a great time. Had a great time. Los dos están en negativo, en afirmativo, perdón. Vamos a poner en verde. Así que había seleccionado ambos verbos, pero no. Y pues nada más les voy a poner la otra opción para la consecuencia o lo que pasó a pesar de que todo estaba en contra, a pesar de que México haya perdido. Mexicans had a great time. Se la pasaron bien, ¿verdad? Had a great time. Y ahí está. Y he visto esta frase, had fun o had a great time en el examen, así que sirve que la vamos agregando a nuestro vocabulario y nos adaptamos a ella y nos familiarizamos por completo. Bueno, vale, adelante. Les voy a ir compartiendo el avance hasta ahora para que aunque yo me mueva, ustedes tengan claro qué es lo que han construido, hecho y consolidado en su propio conocimiento, en su mente, en su proceso cognitivo. Y aunque yo vaya avanzando, ustedes ya tienen la posibilidad de ir desarrollando sus oraciones. Valió la pena que nos conectáramos, ¿verdad? Somos poquitos, pero pensamos muy buenas cosas juntos. Ahí está, entonces, sigue pasando, no sé.
cámara, eso a screen. Entonces, estas son las maneras correctas de cómo deben de venir en el examen, ¿no? Sí, Independientemente independientemente de la posición del conector, solamente tenemos que identificar cuál es el conector y si hay sujeto y si hay verbo, entonces quiere decir que la oración está correcta. es correcto, es correctísimo lo que le dice, porque no nos debemos de perder de vista lo principal, ¿verdad? Ya nos dice Manzano, si no escucho mal otra vez, Manzano nos está diciendo, profe, entonces ahí está poniendo énfasis en la estructura, se puede mover el conector al principio, separarlos por coma, saber cuál es afirmativo, negativo, de qué tipo hay, de contraste, de condición, etcétera, etcétera. Pero, es decir, lo que no debemos de perder de vista es lo que nos dijo la primera habilidad, localiza si hay sujeto y verbo, y en eso se resume el examen. Aplica todo lo que aprendiste, pero lo que vas a ver es que haya sujeto y verbo. Eso es prácticamente la moraleja. Se lo agradecemos, Manzano, porque sí, no queremos dejar de lado eso es lo principal. Siempre ver que tenga sujeto y verbo, que el sujeto esté adecuado, que lo que nos corrigió nuestra compañera, que también le voy a pedir que me diga su nombre, compañera, ¿quién nos corrigió el verbo leaves con ese para if my husband leaves the office early? Está por aquí. Adelante. Yo fui la que le dije, ¿Cómo se llama? Perdón. Sheila. No Sheila. escuché. Sheila, se lo agradecemos, Sheila, porque está poniendo toda la atención y entre todos, ¿verdad? Lina, Sheila, Marzano y otros que apenas me voy a empezar a grabar porque han estado participando continuamente, pero mi mente ya vieron cómo es de cortita o de adelantada a otras cosas y con lo que deben, no, con lo sencillo no pueden, los nombres, ya se imaginan cómo la pasan los salones, compañeros, pero bueno, aquí está. Entonces, ya entre los 3 o 4 o 5 que estamos participando, pero yo sé que todos han estado participando y no les he confirmado su nombre, todos estamos haciendo toda la clase, los que están haciendo sus oraciones también, pues estamos haciendo algo ya muy claro. Ya primero nada más tenía pies, ahora ya tiene pies y cabeza y hombros, ¿verdad? Nuestro diseño, porque ya en su mente ya venían bien listos y ahora ya nada más están armando ese rompecabezas y ya vamos muy bien, bastante bien. Entonces, Profesor, sí, adelante, compañeros. yo le quería ver si podía contribuirle con la última de contraste que Por vimos, favor, la de Dow. adelante. Sí, por Lo supuesto. que pasa es que yo tengo entendido que esta se puede utilizar como si fuera un bot, pero de manera un poquito diferente. Ujú, No sé si puede escribir una frase que ahorita se me ocurrió para explicarlo. por supuesto. Algo como I like to eat red apples, Ujú. but I'm not into green apples. Yeah, that's perfect. I like Algo así to de eat green apples or red apples, but, correcto, y esto lo vas a poner así. I'm not into, ¿verdad? No soy de los que les gustan o no me gustan. Está excelente que utilicemos eso. But I'm not into. I'm not Apostrophe M. into red ones. Y sirve que cubro algo importante para ustedes, Ajá, y compañeros. entonces, lo que le quería comentar en base a esta frase Ujú. es que así como normalmente uno utiliza el bot, simplemente es cuestión de, no sé si pueda copiar y pegar la misma frase en Sí, el de siguiente cambiarlo, renglón. ¿verdad? Por supuesto. Ajá, y ya en la segunda, borrar bot, poner una coma y al final simplemente poner do. Excelente. Justo me leyó la mente y no espero que me digan, ay, el profe siempre dice eso. No, realmente ustedes le dan al clavo porque tú justo estaba pensando que el do lo utilizan al final y en el ejemplo que yo les puse, los americanos siempre lo usan al final de una oración. O Entonces el do sea, entonces eso significa, me gustan las manzanas verdes, pero no las rojas. Y es entonces, en correcto. la segunda sería, me gustan las manzanas verdes, no las rojas. ¿Qué es Y para eso? nosotros, esta traducción sería, les digo, para los americanos pueden ser varias cosas, pueden ser lo mismo, a pesar de que, y ustedes visualizan lo que aunque el do está al final, está diciendo, a pesar de que no me gustan las manzanas, o como yo les dije, el do en este caso podría ser por cierto, by the way, por ejemplo, o vamos a Ajá. ver si existiera esta oración,
o algo parecido, o una oración que termine en ese... Profe, o al último es como que todavía no. Aquí sería... Not even Vamos a though. verlo, vamos a ponerle directa. La descripción que necesitamos es though closing sentences o at the end of the sentences. Pero ¿cómo quedó? ¿Qué significa la segunda? La de las A ver, vamos manzanas. para allá. Miren aquí, dice ending a sentence with though adds contrast, meaning however, sin Sin embargo, embargo. ¿verdad? Sin embargo. Es decir, aquí nos está diciendo que el do puede tener muchísimas diferentes explicaciones o traducciones o funciones. Y en este caso, el sentido que le da, o sí, dice adding adds contrast y significando meaning however or nevertheless. Estos son otros conectores que vamos a ver más adelante, however y nevertheless, y son otro tipo. Y en este caso sería de exclusión, pero le llaman de otra manera. Vamos a dejarle el tiempo adecuado cuando nos lo presente el libro, pero en este caso tiene toda la razón nuestro compañero. I like to eat green apples, I'm not into red ones. No, ¿verdad? However, puede ser, yo les decía que les da un contraste y puede ser, however, o yo lo entendía pues como by the way, por cierto, o por otro lado, on the other hand, puede ser más bien, on the other hand, ¿verdad? Y todos estos son como de contraste. Sin embargo, es decir, a lo mejor nos gusta mucho el curso, sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de empezar listening, ¿verdad? O a lo mejor entendí la explicación de ayer de los listenings en YouTube, sin embargo, no tuve la oportunidad. O por otra parte, tuve mucho trabajo y das a entender que el do, pues es un contraste. Y básicamente, ¿cuál es el punto principal o el punto álgido que nos hizo ver, compañero? ¿Quién fue? ¿Fue Manzano o escuché? Ahí sí escuché otra voz. ¿Quién fue, compañero? Sergio. ¿Nos repite, Sergio por de favor? Jesús. Sergio de Jesús. Sergio de Jesús, se lo agradecemos porque estamos viendo que todos los compañeros están comprometidos y nos aportan conocimiento avanzado, ¿verdad? Ese perdón, pues nos lo dijo claro. Los tres maestros significan lo mismo, pero le faltó mencionar algo. Alto e even do sí pueden ir al principio. El que no puede ir al principio es el do. Este no, maestro. Este sí tiene que ir al final. Así lo traduzco la idea de los compañeros porque es exactamente lo que nos dieron a entender con sus propuestas. El sentido no cambia. Es decir, si tú lo quieres traducir al español, el do, tú lo vas a traducir a la mitad o al principio, ¿verdad? O en el centro más bien. Dirías, a mí me gustan las manzanas verdes, sin embargo, las amarillas no tanto, ¿verdad? Lo traduciríamos así. O por otra parte, no soy muy fan, que sería I'm not into red ones, ¿verdad? No soy muy fan, no me gustan, no soy de los que les gustan las manzanas rojas. Entonces, es básicamente no cambia para nada el sentido y le doy un aplauso a Sergio de Jesús porque el do se va a significar y se va a ubicar su traducción, aunque o a pesar de eso o sin embargo, en el centro, o como tú lo quieras traducir, pero en inglés es el único de los tres que no va en ningún otro lado más que al final, ¿verdad, compañeros? Y ahí está. Siempre sean muy precisos con la inteligencia artificial. Siempre do va al final. Sí, do, sí, yo siempre lo he visto do. De hecho, todos estos ejemplos vamos a ver otras, pero aunque nos dice cuando do, Pero podríamos poner en lugar de do, however, sí, ¿no? sí, de hecho Pero sí, en medio, ¿no? es Sería, correcto. I like to eat green apples, however, I'm not into red Así ones. es, Solo si sí, usamos el so, tiene que ir es correcto. Entonces vamos a y si anotar fuera eso. al principio y nos Sí. dijeran de ver cuál es la palabra o es incorrecta y pusieran el do en medio, ¿sería incorrecto? Sí, es correcto. Si te pusieran a ti esta oración tercera que yo puse, aunque México perdió todos sus juegos, los mexicanos se la pasaron muy bien en el Mundial, tendrías que cambiar esto por cuál. Si te dijeran, ¿cuál cambiarías? ¿Esta o algo más? ¿Qué estaría? O sea, el simple hecho de ponerlo al principio del do, solito, sin AL, como alto, o sin even, como even do, es imposible, no puede ir al principio. ¿Cuál de los otros tendrías que poner o qué cambio tendrías que hacer para que fuera aceptable que uno de estos tres fuera al principio? Pues elegir uno de los otros dos, ¿no? Sí, O porque el do el so solo tiene que ir al final. tiene que ir al final, es correcto. O sea, no te hace sentido. Do es como un cierre, que te da el contraste, pero cierra la oración, ¿verdad?
para ellos es muy natural usar eso ahí. Por eso, como dijo Lina, eso Profe. también lo dimos. Porque estos son los que podrías usar si quieres poner algo en el centro, ¿verdad? Los sinónimos. However o on the other hand. O cualquier otro que te diga la misma idea, ¿verdad? On the other hand. O el más sencillo de todos, ¿cuál es el contraste más básico que contrasta dos Despite. ideas? Sería para mí el más básico, but. Como dijo, But. pues ahí está, fue el con el que propuso Fue el con el compañero. que propuso. But. Ujú. Ok. Así es. Si quieres usar unos en el centro, pues usa el but, el however, el on the other hand. Hay un montón, pero el do, ese sí te pide que vaya al final, ¿verdad? Pero todos Profesor, cumplen la misma función. Sí, adelante, compañeros. de hecho, creo que hay ciertos memes que son como memes